Antes de iniciar, vamos a orar, vamos a poner este tiempo en manos del Señor y en la medida que vayan entrando, nos vamos saludando con quienes se vayan haciendo parte del grupo. Bueno, Señor, te damos gracias por este tiempo especial, gracias por ser tú bendiciendo, Señor, cada uno de nuestros hogares y permitiendo, Señor, que tu precioso Espíritu Santo sea el que guíe nuestra reunión. Ayúdanos, Señor, a hablar nada más tu palabra, a hacer nosotros menguando, tú creciendo, y que sea tu precioso Espíritu Santo el que esté llenando nuestra boca. Permite, Señor, que lo que aquí compartamos sea tu palabra y que sea para edificación nuestra en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hemos visto en las dos clases pasadas el poder de la oración y el poder de la sangre de Cristo. Hoy quiero compartirles un tema que ahora tocábamos un poquito en la clase pasada, pero hoy vamos a profundizar en él y a ver lo especial que es el poder del nombre de Cristo. El poder del nombre de Cristo. Como les compartíamos la clase pasada, ya revisamos hasta dónde nos llegaba a nosotros ese poder de la sangre, ¿no? Y se acuerdan ustedes que en la clase pasada decíamos nosotros que la sangre de Cristo, estoy buscando en mis apuntes para no tener alguna, disculpenme un segundito. En la clase pasada, ¿se acuerdan que nosotros hablábamos de que la sangre de Cristo nos había rescatado, la sangre de Cristo nos había limpiado de todo pecado, la sangre de Cristo nos daba libertad para entrar al lugar santísimo? Y veíamos cómo efectivamente nosotros cometíamos un error al de pronto invocar la sangre de Cristo, y con eso terminábamos nuestra clase y veíamos la importancia de invocar el nombre del Señor Jesús. Lo primero que vamos a establecer, y tal vez sea algo que tenemos que revisar bastante bien, es, ustedes saben que el nombre identifica la esencia de lo que somos, ¿no? Yo no sé si alguno de ustedes sabe qué significa Jesús. ¿Alguien tiene idea de lo que significa el nombre de Jesús? ¿Nada? El Salvador. ¿Quién dio ahí la respuesta? Yo, Juli. ¿Quién es yo? Juli. Hola, Juli. Muy bien, Juli. Jesús es el Salvador. ¿Es lo mismo Jesús a Jesucristo? ¿Alguien? ¿Nadie tiene idea? Entonces, ¿Jesucristo qué significa? Entonces, Jesús significa el Salvador, como decía Juli. Y Cristo no es un nombre, Cristo es una posición. Entonces, la posición es ungido o Mesías. Eso es lo que significa Jesucristo. Jesús es una forma griega del nombre común en el hebreo Yeshua. Jesús es una forma griega del nombre común en hebreo llamado Yeshua. Y Yeshua significa Josué. Por lo tanto, Josué tiene el mismo nombre de Jesús, solamente que estamos hablando del griego y del hebreo. Jesús, Yeshua o Josué. Jesús significa Jehová salva. ¿Sí? Y Cristo, como les decía, Cristo no es un nombre, es un título. En hebreo, Cristo es el Mesías. Cristo y Mesías significa también el ungido. Ungir a alguien es elegirlo para algo especial. Jesucristo entonces significa la persona elegida por Dios para salvar a su pueblo.
el Cristo, el Salvador, la esperanza del mundo, ha venido. Entonces ubiquémonos en ese nombre que es importante, porque el nombre que es sobre todo nombre, ¿cuál es? El nombre que es sobre todo nombre es Jesús, el Salvador. Como les digo, Jesucristo es una composición de un nombre con una posición. Jesús, el Salvador, el Cristo, el ungido, el Mesías, el que vino a salvarnos. Por eso Jesucristo es persona elegida por Dios para salvar a su pueblo. Listo, esto es lo primero que quiero que tengan clarísimo. El nombre que es sobre todo nombre. Cuando en Proverbios dice que es mejor el nombre y la fama que todo el oro y la plata del mundo, no está diciendo que Mauricio es mejor y la fama de buen abogado es mejor que el oro y la plata del mundo. Ahí lo que está diciendo es el nombre del Señor Jesús es mejor y la buena fama que uno pueda tener es mejor que el oro y la plata del mundo. Y empieza a tener valía el nombre de Jesús. Vamos a empezar con Filipenses 2, versículo 9, en sus Biblias, por favor. Filipenses 2, versículo 9. Filipenses 2, versículo 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Fijémonos que aquí ya se habla de Jesucristo. ¿Por qué? ¿Quién escribió Filipenses? ¿Se acuerdan? El apóstol Pablo escribió Filipenses. Están tímidos, estamos hoy inseguros. Y el apóstol Pablo al escribir Filipenses ya habla de Jesucristo. Por lo que les digo, él habla de Jesús el Salvador y habla de Cristo el ungido, el Mesías. Por eso el apóstol Pablo dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús, ese es el nombre, se doble toda rodilla de las que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese a Jesucristo. Pero ¿cuál es el nombre que es sobre todo nombre? Jesús. Ya luego dice, y toda lengua confiese a Jesucristo como Señor para gloria de Dios Padre. Listo, este versículo es clave porque vamos a empezar a desarrollar sobre este versículo el poder del nombre de Jesús. A veces no tenemos idea del tremendo poder que tienen los nombres. ¿Sí? Y en la Biblia cada nombre está relacionado con la esencia de la persona. Y aquí, más que nunca, el nombre de Jesús, el Salvador, está relacionado con la esencia del Señor Jesús. El nombre representa y encarna el personaje poniéndolo en un contexto diferente al de todos los demás. No es lo mismo Jesús, el Salvador, que es nombre sobre todo nombre, a Chucho. Por eso la gente es irreverente cuando dice Chuchito. Y que Chuchito lindo me guarda. No, a mí no me guarda Chuchito lindo. A mí me guarda el Señor Jesús, que es nombre sobre todo nombre. Entonces, cuando decimos el nombre de Jesús, no solamente estamos mencionando un nombre, sino estamos encarnando el poder y la autoridad que ese nombre tiene desde lo alto. Vamos a Colosenses 2, porque allí vamos a ver cómo el nombre de Jesús empieza a ser diferente. Colosenses capítulo 2, versículo 9.
porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados. Pues veámonos 9 y 10 nomás. Dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Voy a leérselos en Dios habla hoy. Dice, porque toda la plenitud de Dios se encuentra visiblemente en Cristo. Cristo, acordémonos, el ungido. Cristo, acordémonos, el Mesías. Dice, y en él Dios les hace experimentar todo su poder, pues Cristo es cabeza de todos los seres espirituales que tienen poder y autoridad. Entonces aquí estamos viendo en esta porción de la palabra cómo en el Señor Jesucristo es encarnado el poder y la autoridad de Dios Padre en el Señor Jesucristo. A Jesús, como les decía, le llamamos, el nombre de Jesús significa Salvador. Le llamamos de acuerdo a lo que Él hace con nosotros. ¿Qué vino a hacer por nosotros? A salvarnos. Él nos salva del pecado, Él nos salva de nuestros fracasos, Él nos salva de las circunstancias que no son de acuerdo a su voluntad. Vamos a Mateo capítulo 1. Mateo 1, versículo 21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y aquí empezamos con el nacimiento de Jesús. Y dice la palabra claramente que le llamarás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Él es nuestro Salvador. Esa es la esencia del Señor Jesucristo. Esa es la esencia del Señor Jesús. Pero para experimentar el poder espiritual del nombre del Señor Jesús, debemos declararlo con fe. Por eso les decía, no podemos ser irrespetuosos al declarar el nombre del Señor Jesús. Y tampoco podemos declarar el nombre del Señor Jesús simplemente como un nombre más, porque no va a tener el poder que tiene desde lo alto el nombre del Señor Jesús. ¿Dónde está el poder del nombre del Señor Jesús? Y vamos a empezar a desarrollarlo. Primero, y advirtamos esto, como tiene poder, muchos van a querer suplantar el nombre del Señor Jesús. Y cuando alguien quiere tener algunas prebendas, busca también hacerse pasar por alguien, ¿no? Y entonces empezamos a ver que van a haber falsos profetas, falsos mesías, que quieren utilizar el nombre del Señor Jesús. Y es lo primero que vamos a revisar. Ahí mismo en Mateo, capítulo 24. Mateo, capítulo 24, versículo 5. Dice la palabra de Dios en Mateo 24. Versículo 5. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Entonces, cuidado, porque así como el nombre del Señor Jesús tiene poder, asimismo muchos van a querer utilizar el nombre del Señor Jesús y van a querer utilizarlo para usurpar los beneficios que trae consigo mismo ese nombre del Señor Jesús. Y aquí el Señor nos advierte, vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. En Marcos, capítulo 13, allá adelantico de Mateo, Marcos, capítulo 13, versículo 6, dice la palabra respecto a este asunto. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Mas cuando, dejémoslo ahí. Y acompáñenme a Hechos Perdón, 19. ¿versículo qué? Marcos 13, versículo 6. Es la misma porción que estábamos mirando en Mateo 24, versículo 5.
Pero en Hechos 19, versículo 13, dice la palabra de Dios: pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predicó, perdón, el que predica Pablo. En Dios habla hoy, o en el lenguaje sencillo, dice esa misma porción de la palabra: pero algunos judíos que andaban por las calles expulsando de la gente espíritus malignos, quisieron usar para ello el nombre de Jesús, del Señor Jesús. Así que decían a los espíritus: en el nombre de Jesús, a quien Pablo anuncia, les ordeno que salgan. Hay algo importante para poder vivir en el poder del nombre del Señor Jesús. Y es que debemos declararlo con fe, con corazón dispuesto. ¿Por qué? Porque si no, no va a tener el poder que tiene. ¿Sí? Aquí estos decían: en el nombre del Señor Jesús, a quien Pablo anuncia, les ordeno que salgan. Esto es lo que hacían los 7 hijos de un judío llamado Esceva, que era un jefe de los sacerdotes, pero en cierta ocasión el espíritu maligno les contestó: conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Entonces fijémonos que vamos a ver que en el nombre de Jesús podemos hacer muchas cosas, pero donde ese nombre no se ha utilizado con fe, digo yo, con respeto, con ese temor reverencial, con ese temor de respeto, donde yo no lo utilice, perdóneme, pero los demonios se van a burlar de nosotros. Van a decir: conozco a Pablo, dice la palabra de Dios, que el espíritu maligno les contestó: conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Entonces miremos que el poder del nombre del Señor Jesús, que es nombre sobre todo nombre, también depende de que usted y yo lo invoquemos con fe, sabiendo que lo que vamos a revisar ahora de aquí en adelante, todo lo podemos hacer en el nombre del Señor Jesús, pero yo debo creerle a ese nombre. Quien le busca debe creer que le halla, y debe creer que le encuentra, dice la palabra de Dios, cuando buscamos a Dios en el nombre de Jesús. Entonces, fijémonos que esta advertencia es súper importante, ¿no? Ay, que es que yo estoy orando por los enfermos en el nombre de Jesús. Y de pronto allá la enfermedad está diciendo: conozco a Jesús, pero ¿usted quién es? ¿Sí? Esta porción es súper, súper, súper importante, porque dice que el espíritu maligno fue y le dijo: conozco a Jesús, conozco a Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? En este orden de ideas, sabiendo ya como qué significa Jesús, qué significa Jesucristo, qué significa el poder del nombre del Señor Jesús, que es nombre sobre todo nombre, ya entendiendo que es mejor el buen nombre, que es el nombre del Señor, y la buena fama, que todo el oro y la plata del mundo. Vamos a adentrarnos ahora lo que podemos hacer y el poder que tiene el nombre del Señor Jesús. Y lo primero que podemos hacer a la luz de la palabra es sanidad, obtener sanidad. Vámonos a Hechos 4, versículo 7. Ahí mismo donde estamos. Hechos 4, versículo 7. Dice la palabra de Dios: aquí Pedro y Juan habían tenido la oportunidad de haber sanado a alguien que les había pedido, para mirarlo dentro del contexto. Devolvámonos un poquito a Hechos 3, versículo 5. Aquel hombre los miró atentamente
pensando que iban a darle algo. Sin embargo, Pedro le dijo, no tengo oro ni plata, pero te voy a dar lo que sí tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, te ordeno que te levantes y camines. Y aquí estamos viendo un milagro del apóstol Pablo, perdón, de Pedro, un milagro de Pedro, estaba con Juan, y ellos posteriormente son llamados a rendir cuentas por esto que estaban haciendo. Y nos vamos a concentrar ahora en el versículo que les había dicho de Hechos 4, versículo 7. Y le preguntan, ¿con qué autoridad o en nombre de quién han hecho ustedes estas cosas? Pedro, lleno del Espíritu Santo, les contestó, jefes del pueblo y ancianos, ustedes nos preguntan acerca del bien hecho a un enfermo para saber de qué manera ha sido sanado. Pues bien, declaramos ante ustedes y ante todo el pueblo de Israel que este hombre que está aquí, delante de todos, ha sido sanado en el nombre de Jesucristo de Nazaret. El mismo a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó. Y empezamos a ver el poder del nombre del Señor Jesús. Ha sido sanado, dice Pedro. ¿Ha sido sanado qué? En el nombre del Señor Jesús, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó. Entonces vemos el primer beneficio de ese poder del nombre del Señor Jesús. Ahí mismo en Hechos 3, versículo 16, dice, nosotros confiamos en el poder de Jesús y como todos ustedes vieron, esa confianza es la que ha sanado completamente a este hombre. ¿Qué es lo que sanó al hombre? Con la confianza. ¿En qué? En el nombre del Señor Jesús. Entonces, cuando nos acerquemos a orar por alguien, nuestra confianza debe estar en que el nombre del Señor Jesús tiene poder. Y como el nombre del Señor Jesús tiene poder, esa es la confianza que nosotros tenemos para declarar sanidad en el nombre del Señor Jesús. Primero, el nombre del Señor Jesús sirve para sanar. Segundo, sirve para hacer milagros. Marcos 9, versículo 38. Marcos 9, versículo 38. Dice la palabra de Dios. Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis porque ninguno hay que haga milagros en mi nombre que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua, Fíjese que el Señor Jesús le respondió, no se lo prohibáis porque ninguno que haga milagros en mi nombre. No somos nosotros los que hacemos milagros. Es el nombre del Señor Jesús el que hace milagros. Pero yo puedo declarar el milagro. ¿En qué? En el nombre del Señor Jesús. En Lucas 9, versículo 49. Lucas 9, versículo 49 dice, entonces respondiendo Juan dijo, Maestro, hemos visto la misma porción, perdón, que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo, no se lo prohibáis porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Esa es la misma porción de Marcos 9:38. Entonces vemos que en el nombre del Señor Jesús podemos sanar, en el nombre del Señor Jesús tenemos el poder de hacer milagros, en el nombre del Señor Jesús podemos echar fuera demonios. Marcos 16, versículo 17. Marcos 16,
versículo 17. Dice la palabra de Dios, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, echarán fuera demonios. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. En mi nombre tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y esto lo está diciendo el Señor Jesucristo comisionando a los apóstoles. Dice, y estas señales seguirán ¿a quién? A los que creen en mi nombre. Fíjense que el presupuesto del poder del nombre del Señor Jesús es el creer en el poder del nombre del Señor Jesús. Es en creer en el Señor Jesús como Señor y como Salvador. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, sanarán. En Lucas 10, versículo 17, Lucas 10, versículo 17, dice la palabra de Dios, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Fíjense que esto mismo fue lo que trataron de hacer allá en esa porción de la palabra que estábamos compartiendo en Hechos. Y dice en el nombre del Señor Jesús y del cual predica Pablo, y el demonio le dijo, conozco quién es Jesús, conozco quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Y aquí la porción de la palabra, cuando volvían los discípulos, decía, volvieron los 70, estos eran los enviados por el Señor Jesús a las ciudades a compartir las palabras, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Es porque los demonios saben el poder del nombre del Señor Jesús. Fíjense que el poder no está en nosotros. Si nosotros no está la fe, no está el creer, nosotros, perdónenme, pero se van a burlar de nosotros cada vez que declaremos el nombre del Señor Jesús. Yo debo creer que en el nombre del Señor Jesús efectivamente hay poder. Y ese poder tiene bajo su sujeción al enemigo, a Satanás, a los demonios, porque la palabra de Dios dice que aquí que cuando volvieron los 70, decían, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Mm? Y dice, ya el Señor Jesucristo les dice, y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad para hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijáis de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Y aquí nos está hablando de algo bien, bien bonito, y es saber que ese Jesús, que es el Salvador, dice, ustedes podrán hacer cosas grandes, aún mayores de las que vimos en los tiempos de Jesús. Pero eso no es lo importante. Lo importante, alégrense, gócense de que ustedes están escritos en el libro de la vida. ¿Mm? Fíjense lo bonito que Él sigue pensando en nuestra salvación. Aún nos está dando aquí poder para hacer lo que queramos en el nombre del Señor Jesús, utilizando ese poder que viene de lo alto. Vamos a Mateo 7, a tomar aquí un pequeño paréntesis. Mateo 7 para compartir dos porciones de la palabra de Dios, en donde efectivamente el nombre de Jesús, del Señor Jesús, no tiene poder, si no lo invocamos con fe. Entonces en Mateo 7, versículo 21, dice la palabra de Dios. Mateo 7. Mateo 7, 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Se acuerda que uno de los puntos que veíamos es cómo el nombre del Señor Jesucristo lo van a querer suplantar? Y cómo muchas veces estamos utilizando mal el nombre del Señor Jesús. Y dice que se presentarán ante Él y Él dirá, Señor, Señor, entraremos en el reino de los cielos. Perdón, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Fijémonos que es tan poderoso el nombre del Señor Jesús que aún haciéndolo mal, el nombre del Señor Jesús tiene poder. Pero cuidado, porque es que la palabra de Dios nos dice, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Fijémonos cómo esta porción nos pone como en un, en un lugar en donde debemos tener cuidado de utilizar el nombre del Señor Jesús. Y podemos creer que lo estamos haciendo muy bien, pero definitivamente podemos estar haciendo mal y el Señor nos va a decir, nunca os conocí, hacedores de maldad. En segunda de Timoteo 2, encontramos otra porción de la palabra que es el paréntesis de cuidado como utilizamos el nombre del Señor Jesús. Segunda de Timoteo 2, versículo 19. No. Sí. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. No, esto no es un juego y no es una burla al nombre del Señor Jesús, como tampoco compartíamos la clase pasada, es una burla el poder de la sangre de Cristo. Aquí dice que si nosotros invocamos el nombre de Cristo, nos debemos apartar de la iniquidad. Debemos apartarnos del pecado. Porque el Señor conoce a los que son suyos. Fíjese que conforme a la porción que compartíamos en Mateo, Él sabe quiénes son de Él. Y no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Entonces no podemos subestimar el poder ni de la sangre ni del nombre del Señor Jesús, ni mal utilizarlo. Porque es súper importante. Y el Señor dice, yo sé quiénes son míos. Por lo tanto, todo aquel que utilice mi nombre, todo aquel que invoque mi nombre, el nombre del Señor Jesucristo, apártese del pecado. No podemos estar por un lado pecando y haciendo y deshaciendo, y por otro lado invocando el nombre del Señor Jesús y dándonos las de santos. Cuidado, cuidado, por eso quería este paréntesis. Listo, sigamos en todos los beneficios de este poder del nombre del Señor Jesús. Y vamos a Hechos 4, versículo 12. Hechos 4, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre bajo el cielo. ¿Y cuál es el nombre en donde tenemos salvación? El Señor Jesús.
No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Vamos a Mateo 18, versículo 20. Mateo 18. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Reunirnos en el nombre del Señor Jesús hace que Él esté en medio de nosotros. Hoy nos hemos reunido en el nombre del Señor Jesús. Hoy nos ha convocado a nosotros el compartir su palabra, el compartir las buenas nuevas del Evangelio. Hoy nos ha convocado a nosotros el seguir compartiendo al Señor Jesús, es decir, donde dos o tres congregados en mi nombre. Hoy estamos, hola, hoy estamos congregados en el nombre del Señor Jesús. Como estamos congregados en el nombre del Señor Jesús, dice la palabra de Dios, allí estoy yo en medio de ellos. Y es un gozo genial hoy entender y que cada viernes que tomamos la decisión de congregarnos en el nombre del Señor Jesús, Él está en medio de nosotros. La palabra de Dios no nos dice que tenemos que congregarnos personalmente, hoy nos tocó virtualmente, pero hoy el Señor está en medio de nosotros. Ese es otro de los beneficios del nombre del Señor Jesús. En Juan 14, versículo 26, Juan 14, dice la palabra, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará, ¿en qué? En mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo de Dios fue enviado por Dios Padre en el nombre del Señor Jesús. ¿Para qué? No solamente para que tuviéramos consuelo, como dice el nombre del Espíritu Santo aquí en esta porción, que es el Consolador, sino que dice también que el Consolador nos va a enseñar todas las cosas y nos va a recordar todo lo que el Señor nos ha dicho. Es el Espíritu Santo enviado en el nombre del Señor Jesús, el que nos va a recordar todo lo que hoy el Señor está llevando a nuestro corazón. Y Primera de Corintios 6, Primera de Corintios capítulo 6, versículo 11, dice la palabra de Dios. Vamos a mirarlo un poquito dentro del contexto y devolvámonos al versículo 9. Primera de Corintios 6, 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, habéis sido santificados, y habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. El Espíritu Santo de Dios ha permitido que seamos santificados, que seamos justificados, que seamos lavados, pero es el nombre del Señor Jesús el que ha permitido que nosotros tengamos estos beneficios. Podríamos haber tenido tal, pero en el nombre del Señor Jesús echamos fuera de nuestras vidas la fornicación, la idolatría, el adulterio, el ser afeminados, el echarse con varones, el ser ladrones, el ser avaros, el ser borrachos, el ser maldicientes, el ser estafadores, porque eso no heredarán, pero dice la palabra de Dios, eso éramos algunos,
de nosotros, mas ya no somos así, porque ya fuimos lavados, santificados, justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, un beneficio más del nombre del Señor Jesús. En Efesios 5, versículo 20 dice la palabra de Dios. Nuevamente, dentro del contexto, devolvámonos al versículo 18, Efesios 6, 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Con esto terminamos, porque le damos gracias a Dios Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, en todo lo que el Señor está haciendo con nosotros durante este tiempo. Esta era la palabra que tenía para ustedes el día de hoy. Quedamos abiertos en línea para quien quiera, quien tenga alguna duda, quien quiera comentar algo, quien quiera aportar algo, antes de terminar nuestro tiempo en oración. Pero creo que el Señor hoy nos trajo cosas muy chéveres, muy bonitas respecto al nombre y al poder del nombre del Señor Jesús. Creo que nos está dando claridad, así como nos daba claridad en la clase pasada respecto al poder de la sangre de Cristo. Hoy hablamos del poder del nombre de Cristo y en la primera clase estuvimos hablando del poder de la oración. Entonces, nada, si alguien tiene algo que aportar, estamos hoy dispuestos. Ya algunos están ya cenando, pues qué bueno. ¿Alguien tiene algo más, algo que aportar? No sé si Alejita, ¿cómo abro los micrófonos? ¿Me ayudas? Que creo que todos los micrófonos yo los tengo cerrados. Porque todos están en rojo. No sé si... Ah, bueno, ya. Muchachos, si ustedes los tienen cerrados, ustedes los pueden abrir. ¿Alguien está hablando? Perdón, que es que... Levante la mano. ¿No? Aida. No está levantando la mano, sino está poniendo el dedo en el celular. Ah, ya. Hola, Claudita. Hola, Claudita. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo vas? ¿Cómo te va? Qué rico verte. Acabando de llegar, pastor. ¿Sí? Sí, De señor. trabajar. Sí, ya están otra vez en consultas en el hospital, estudiando. Vamos a estar orando mucho en el nombre del Señor Jesús. Ay, sí, señor. Por protección y nada, declarar bendición y cobertura en todo lo que emprendamos. Ay, una porcioncita ahora que digo que todo. Acompáñenme a Colosenses 3:17. Tal vez... Sí. Gálatas, Colosenses 3. Ahora que dije eso, me acordé que esta porción. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces, todo lo que hagamos, todo lo que emprendamos en tiempos tan complicados, sea de palabra o de hecho, dice la palabra de Dios, que lo hagamos en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces, esa porcioncita se me había pasado, pero sí quería compartírselas a todos. Gorda, perdóname, no se te escucha. Los audífonos, ¿ahora sí? Ahora sí. Ok. Que decía yo que esa palabra refuerza algo que estaba revisando en las cosas que podemos hacer en el nombre de Jesús.
y que parecen cosas que podemos hacer solitos, como dar gracias y como hacer todo de pensamiento o de hechos en el nombre del Señor. Entonces uno diría, sí, claro, nosotros declaramos en el nombre de Jesús las sanidades o declaramos los milagros en el nombre de Jesús y quizá a eso estamos más acostumbrados en el nombre de Jesús. Pero cuando dice, además todo hágalo en su nombre, yo no sé si uno se levanta en su nombre, va a trabajar en su nombre, habla en su nombre y trae poder al hablar o al hacer las cosas en el nombre del Señor, ¿no? O al dar gracias. Uno dice, también damos gracias en el nombre de Jesús. A uno le parecería que el nombre de Jesús es para recibir cosas nosotros, para dar o hacer cosas para Dios, como ser agradecidos o como hablar lo que a Él le agrada o como hacer cada cosa que hacemos en el nombre de Jesús. De pronto me parece, me revela esas dos porciones, cómo el nombre de Jesús le puede dar otro color y otro sabor y agradar a Dios cuando yo hago las cosas, digo las cosas o cuando yo doy gracias. Me parece muy lindo, digamos que esto como novedad de lo del nombre de Jesús, del Salvador. Gracias, Rosa. Y hay algo también a mí me tocaba en el momento de preparar el tema, y tal vez como nunca necesitamos hoy el poder del nombre del Señor Jesús, con esta misma porción que dice, hacerlo todo en el nombre de Él, ¿no? Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho. Y vamos a salir a la calle y tenemos que empezar nuestras vidas de alguna manera y no vamos a estar realmente protegidos por el lavado de manos. Estoy diciendo todo eso es importante hacerlo por prudencia, pero la mejor cobertura que podemos dar hoy a nuestras familias en oraciones es hacerlo en el nombre del Señor Jesús. Esa cobertura, como de pronto tocábamos el tema en la clase pasada, cuidado que la sangre de Cristo tiene otro poder diferente y lo compartíamos la sangre, la clase pasada, el poder de la oración es diferente, pero vamos uniendo un poco de información que nos está dando la palabra de Dios para empezar a caminar con poder en Cristo Jesús, ¿no? Hoy empezábamos nuestra clase simplemente haciendo la diferencia entre el Señor, lo que es el nombre de Jesús, el nombre de Jesucristo, el nombre de Cristo, qué significa, por qué qué es lo que tiene poder y por qué el apóstol Pablo en sus diferentes cartas en el Nuevo Testamento, él habla de Jesucristo y no de Jesús. Pero independientemente de esa discusión de hasta dónde va Jesús y hasta dónde va el Cristo, independientemente, lo que dice la palabra de Dios es que ese nombre tiene poder. Y como decía Camarita, tiene más poder en cosas cotidianas, ¿no? Todo lo que hagamos, todo lo que bien sea de palabra o de hecho, hagámoslo en nombre de Jesús. Entonces, no nos dé miedo, pero también hoy encontrábamos una palabra que nos advertía, ¿no? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, ¿no? Y acordémonos esa porción de la palabra que con ella empezábamos en Hechos, cuando querían echar fuera demonios a algunos en el nombre de Pablo, en el nombre de Jesús, al cual predicaba Pablo. Y el mismo demonio le dice, yo conozco a Pablo, yo conozco a Jesús, pero ustedes quiénes son, ¿no? Entonces, para nosotros compartir, para nosotros invocar el nombre de Jesús, no solamente lo hacemos con respeto, sino con mucha fe de que tiene poder y un poder muy grande. Pero creo que eso también lo hemos ido aprendiendo poco a poco, ¿no? Ya uno aprende a dar gracias hasta por lo más mínimo, ¿no? Cuando deja de creerse uno merecedor de todo. Solo merece, todo es por gracia de Él, todo lo que le da a uno, hasta el respiro diario. Amén, ¿no? Y fíjate que la palabra de Dios dice que la voluntad de Dios es que seamos agradecidos en todo, ¿no? Nosotros equivocamos cómo es la voluntad de Dios, a cuál es la voluntad de Dios.
La voluntad de Dios es que seamos agradecidos en todo. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Es buena, es agradable y es perfecta. Pero sí, lo que dice Consuelito es muy cierto, ¿no? Y yo creo que como nunca hemos visto hoy cómo Dios nos guarda, cómo Dios nos provee, cómo Dios nos sana, cómo Dios nos cuida y está ahí en cada momento. Y creo que es lo que el Señor nos está enseñando en esta época, es a confiar cada vez más en Él, en su nombre, en su sangre, en el poder de la oración, en el poder del congregarnos. Fíjense que decía la palabra, cuando hay dos o más reunidos en mi nombre, yo estoy ahí. Y eso es lo que, la garantía no es estar reunidos dos o más, la garantía es estar reunidos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Sí? Ese es como el privilegio que tenemos, entonces qué bendición. Nada, veo, Anoche me vi el de hoy hace 8 días porque no me pude meter porque Claudita precisamente entró ese día ya de vacaciones, desde ella está estudiando desde el viernes pasado, pero anoche me lo vi, esa fue mi oración de anoche, el estudio bíblico del viernes, estuvo muy bonito. qué bonito que Ojalá que este también lo suban para poderlo ver completo. sí, sí, su merced, lo estamos subiendo todos, Alejita nos está haciendo el favor de toda esa logística, pero lo estamos haciendo. Y qué bonito, hoy veo muchos conectados, están tímidos, pero están conectados. Entonces, qué bonito que logremos que el Señor nos congregue, porque no somos nosotros, sino que el Señor nos permita estar en su nombre reunidos, buscando la palabra. Lo que les digo, el primer ministrado, el primer tocado, el primer soy yo cuando empiezo a mirar porciones de la palabra y digo, mire esto tan chévere, y así como Carmen encontraba una, yo encontraba más de una porción que hoy me alegraba encontrarla y decir qué bueno porque es un refrigerio para este tiempo que estamos viviendo y decir, Señor, tenemos que salir, pero salimos súper protegidos. Oración, palabra, tu nombre, tu sangre tiene también, como lo compartíamos en ese video de ayer, del miércoles, del viernes pasado, el Señor nos está mostrando cómo guardarnos y protegernos con su palabra, ¿no? Entonces, nada, ¿quién más tiene un aporte o una duda o que podamos nosotros tímidos? Buenas noches. Hola, Mireñita, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? No, a mí algo, todo muy bonito, pero algo que me parece también muy importante lo que el pastor dijo, de siempre hacerlo con fe y siempre nombrando al Señor con reverencia, con respeto, y no como muchas personas lo hacen a veces. Sí, sí. Y eso me parece muy importante. Yo fíjate que cuando estaba preparando el tema y el Señor traía como a mi corazón el acordarme cuando las personas se refieren a Él como Chuchito lindo, me parecía, decía, ahí no puede haber poder. Ahí no puede haber poder porque no estamos siendo respetuosos con el nombre del Señor Jesús, que como su palabra lo dice, significa Él es el Salvador, ¿no? Entonces, por eso es la primera parte que empezábamos la clase de hoy, de qué significa Jesús, qué significa Jesús el Cristo, cómo terminamos en Jesucristo, porque realmente no son dos nombres, sino son un nombre y una posición, lo que componen ese nombre completo, ¿no? Y esa posición, cuando uno se pone a estudiar la palabra, miramos quién era el apóstol Pablo, y el apóstol Pablo era una persona instruida y él es el que empieza a darle esa conceptualización del Cristo como ungido, del Cristo como el Mesías, y por eso me parece que es mucho más respetuosa en el nombre del Señor Jesús o el nombre del Señor Jesucristo que utilizar cualquier otra expresión. Creo que por cariñosos que queramos ser, no podemos ser irrespetuosos con un nombre tan poderoso como el de Jesús. A veces, espérate que Carlitos va a hablar. ¿Carlitos? No, pensé que iba a hablar Carlitos. Que a veces nosotros gastamos realmente el nombre de Jesús.
porque a veces uno, lo que decía de pronto Mirellita hace un ratico, a veces la gente y aún nosotros como cristianos solemos usar, ay no, hágalo en el nombre de Jesús, ay no, en el nombre de Jesús tal cosa, pero no estamos siendo conscientes de lo que estamos diciendo. Por eso decirlo creyendo y decirlo con fe es tan importante, porque a veces lo decimos por decirlo. Y si uno de pronto reparara en que cuando dice Jesús, dice Salvador, de pronto uno tendría más reverencia, porque el ser humano a veces la costumbre y la rutina lo hacen perder como la esencia y la fe de lo que está diciendo. Quizás si nosotros siempre que decimos Jesús, de una vez tradujéramos Salvador, probablemente seríamos más reverentes, ¿no? Sí, fíjense que una de las porciones que compartimos hoy, que tal vez la utilizamos muy desprevenidamente, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, ¿no? Y como dice Cami, al desgastar el nombre del Señor, pensamos que somos más espirituales de pronto de lo que efectivamente podemos ser. Y resulta que estamos desgastando un nombre y va a decir, pero Señor, yo, tal vez el Señor nos va a decir, ese fue tu problema, que te acostumbraste tanto al Señor, 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 y realmente no sentíamos al Señor Salvador del cual estamos hablando, ¿no? Y fíjense que la palabra de Dios, no os conocí. Esa es la palabra, y cuando dice, Señor, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Pregunta de la familia Torres. Señor. Una pregunta. ¿Cómo, basados en esa palabra donde dice el Señor, apartados de mí, hacedores de maldad, que nunca los conocí? Y se supone que son personas que hicieron milagros, echaron demonios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pues claramente el Señor dice, nunca los conocí. Entonces, hoy en día uno, ¿cómo podría, no sé si sea correcta la pregunta, pero cómo uno puede identificar tanta gente, tantas personas que utilizan el nombre de Jesús y uno cómo puede decir, este verdaderamente sí es un Señor o es un siervo de Dios, o este realmente no es un siervo de Dios y es una persona que está utilizando ese nombre, no sé, para beneficio propio o está utilizándolo para, no sé, para solamente atraer gente? Y si hubo milagros, como dice la palabra allí, porque dice que en tu nombre echamos demonios y que hubo milagros y hubo todo esto, ¿a quién se le atribuyen esos milagros? ¿O a quién se le atribuye esa echada de demonios? Hay dos cosas, Andrés. Una, el Espíritu Santo de Dios, yo creo que es el que nos permite discernir si es o no es de Dios. Es decir, eso que nosotros sentimos como paz, como tranquilidad, o no sentimos paz cuando escuchamos a alguien, es como activar el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros para que sea el que nos permita discernir, ¿no? Aunque hay uno de los, no frutos, sino el fruto y los otros son Dones. los dones. Dones. Gracias, Gorda. Un don del Espíritu Santo que es el discernimiento de espíritus. El Espíritu Santo mora en todos nosotros y efectivamente nos va a permitir discernir qué es de Dios, qué no es de Dios, qué nos da paz, qué no nos da paz. Yo creo que ese sería como lo primero. Saber si hay cosas que no nos dan paz, uno dice, no, vámonos a la palabra, yo no tengo tranquilidad de cómo se está predicando, o no tengo tranquilidad de lo que se está predicando, o no se está predicando acorde a la palabra. Yo creo que es el Espíritu Santo que nos permitiría discernir. Y el diablo tiene poder. Es decir, así como efectivamente hay cosas, milagros que se hacen en el nombre del Señor Jesús, el Señor Jesucristo aquí está diciendo, el diablo tiene poder, el príncipe de este mundo tiene poder, y me imagino que podrá lograr algunos milagros y hacerlos ver como simplemente como hacedores de maldad, engañando. Por eso quería compartir lo primero, que las primeras porciones que compartimos hoy es como en Mateo 24:5 o en Marcos 13:6, el mismo hecho, o en Hechos 19:13, que son versículos que dimos al inicio. El Señor Jesucristo siempre la palabra nos advierte a nosotros que tengamos cuidados con los falsos profetas
que tengamos cuidado, que en el nombre del Señor, por ejemplo, vámonos un poquito para ser textuales a Hechos 19:13, como allí nos advierte que efectivamente habrá personas que utilizarán el nombre del Señor Jesús para sacar provecho. Si quieres, perdóname un segundo, en Hechos 19, versículo 13. ¿Tú lo tienes? 19, 13 dice la palabra, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes que hacía esto, pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Entonces fijémonos cómo en esta porción de la palabra nos dicen personas que estaban invocando el nombre del Señor Jesús, pero que no eran de él. Y el mismo, en esta porción de la palabra, el mismo demonio en otra porción dice, espíritu maligno, contesto, conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Entonces yo creo que así como puede tener poder el enemigo, puede tener, ¿por qué no? Y es cierto, puede tener poder para hacer milagros, la palabra de Dios lo dice, tenemos que tener cuidado porque tenemos que tener nosotros discernimiento de quiénes son los que están haciéndolo y nosotros al hacerlo tener el cuidado de hacerlo bien en el nombre de Jesús. Pero yo creo que a las 2 preguntas de Andrés, una es el Espíritu Santo, el que nos va a dar ese discernimiento de espíritus, no como don, y si tenemos el don, gloria a Dios, pero sí como el Espíritu Santo que mora en nosotros, ¿no? Y la otra, pues efectivamente el enemigo tiene poder para hacer vainas que a uno le pueden descrestar y pensar que son en el nombre de Jesús. Pero tengamos cuidado en eso, ¿no? Yo creo que muchas veces lo detectamos. Hay predicaciones o hay pastores que no nos han dado paz y termina uno en el tiempo porque todo se va a conocer viendo que efectivamente había algo detrás del asunto, ¿no? Pero válido, Andrés, gracias. Gracias, pastor. No más preguntas, señor juez. 50-50 iba a utilizar, pero o una llamada. Hay una porción de la palabra también, mi amor, que dice que Dios no revoca sus dones, ¿no? A veces también los milagros ocurren por causa de quien necesita el milagro, aunque la persona de pronto que oró por el milagro en el nombre de Jesús no esté tan santa o tan buena, ¿no? Pero Dios hace el milagro por causa del que lo necesita. Es otra posibilidad de que en el nombre de Jesús ocurran milagros y realmente sí puedan atribuírsele al Señor y no necesariamente a falsificaciones del enemigo, que es la otra opción que Mauri decía, ¿no? Puede ser que hay personas que sí son hacedores de maldad y que lo hacen por sacar provecho propio, como los pasajes que nos compartes, y puede ser también que el Señor en su amor y en su misericordia y como se invoca su nombre, produce el milagro o la sanidad porque la persona realmente lo necesita, de pronto con base en esa palabra, que Dios no revoca sus dones, ¿no? Claro que sí, claro que sí. A mí hay una parte en la Biblia que dice que se utilizará el nombre del Señor hasta para matar, ¿no? Entonces también hay mucha gente que equivocadamente utiliza la palabra del Señor y lo más triste es que haya gente que crea en esas personas, no alcancen a ver lo que hay detrás de esas personas de maldad, ¿no? Claro. Y se cumple la palabra que dice que muchos caeremos con falsos profetas y con... Entonces, pues... Pero si miramos la porción sobre la cual nos preguntaba Andrés, fijémonos algo importante que podría dar lugar a otra interpretación y es dice, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos.
y me dirán que en el nombre del Señor Jesús hicimos milagros, ta, ta, ta. A veces podemos estar nosotros convencidos de estar haciendo las cosas bien. Y el Señor realmente conoce nuestros corazones, ¿no? Solo Él, dice la palabra de Dios, que Él mira lo que no mira todo el mundo y mira nuestros corazones. Y realmente lo que hay que mirar son las motivaciones, ¿no? De pronto yo voy con una disposición de sanar, de orar por sanidad por alguien en el nombre de Jesús, pero en mi corazón no está eso, sino en mi corazón está el hacerme famoso por sanidad. Sí, entonces estoy haciendo las cosas por vanagloria o por contienda. Es que ahora van a ver que yo sí puedo y que yo sí hago y que tal cosa. Y realmente el Señor va a decir, no me utilizaste, no me invocaste con un corazón sano, sino tal vez puedo yo tener inclusive ese don de hacer milagros porque el Espíritu Santo le plació dárnoslo, pero cuidado con los corazones, ¿no? El corazón recto, el corazón puro, el corazón santo es importante al hacer las cosas. Yo no puedo hacer las cosas eh, conociendo la palabra por contienda o vanagloria y simplemente, y haciéndolo bien, porque lo digo en el nombre de Jesús, pero realmente en el fondo lo que estoy buscando es a ver cómo salgo yo aquí con fama o con plata o quién sabe qué. Entonces, esa puede ser otra situación que en donde el Señor diga, no, no, ese Señor no era sincero, por lo tanto no entras al reino de los cielos. Entonces, y dice la palabra, no, hacedores de maldad, que ¿cómo lo hacemos? El corazón es importante aquí también. Gracias. ¿Alguien iba a decir algo y yo lo interrumpí? Qué pena. No, sí, yo quería como también decir que uno encuentra muchas personas, no voy a decir que tenga un don, voy a decirlo más bien que tienen como muchas habilidades y poderes de convencimiento y de manejos de grupo y de manejos de masas. Y muchas veces, y lo digo básicamente porque en alguna oportunidad estuve viendo un documental de un pastor allá en Estados Unidos, hace muchos años atrás, pues en este momento no recuerdo el nombre, pero mostraron toda como su vida. Desde pequeño él era un predicador, pero después, pues a la luz salió todo lo que realmente había detrás y lo que realmente había en su corazón, y él ahí explicaba y decía que él empezaba a manipular a la gente y empezaba a hablar, y entonces había momentos en que hablaba más fuerte, entonces cuando hablaba más fuerte como que la gente entraba en un momento como de histeria, y en ese momento entonces era cuando decía un poco de cosas y la gente empezaba a reaccionar a eso. Entonces es también tener mucho cuidado con ese tipo de situaciones, porque a veces uno se ve como no con un predicador, sino como con una persona que influencia a las otras desde el punto de vista psicológico. Lo traigo a colación es porque vi ese documental de esa persona de hace muchos años atrás, y él lo que hacía era, por ejemplo, y lo voy a decir tal cual como lo decía, llegaba un momento del clímax de la reunión y entonces él empezaba a pedir ofrendas y la gente empezaba a dar plata y plata y plata y plata, y entonces él cogía y él decía, yo cogía esa plata para mí y me la gastaba me la gastaba. Entonces es importante también tener como muy en cuenta eso, y lo que dice Mauricio es completamente cierto, es el discernimiento que nos da el Espíritu Santo de podernos decir si es un hombre de Dios, si es una mujer de Dios, o no es un hombre de Dios, o no es una mujer de Dios. Gracias, Andrés. Y sí, en eso ahí, yo creo que la palabra de Dios dice, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento, ¿no? Y yo creo que lo que estamos haciendo, escudriñando las Escrituras y mirando la palabra, el Señor nos conoce, ¿no? Como su creación, y en su palabra la sabiduría es total, advirtiéndonos a nosotros todo para que nosotros tengamos cuidado, ¿no? A nosotros nos dice, como decía Consuelito, vendrán muchos en mi nombre, vendrán falsos profetas, todo eso, el Señor nos lo advierte porque también conoce nuestras debilidades, y yo creo que esto nos ayuda a fortalecernos en Él y no en nuestra propia prudencia, como dice la palabra, ¿no? Por ahí, Vertica, ¿hemos escuchado algo? Hola, pastor.
Hola Carlitos, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Hola, hola pastora, hola a todos, Andrés, Consuelito, mire, yo no sé quién más está por ahí. Hola Carlitos, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios, qué rico escucharlos y verlos un momentico. Sí, sí, Pues sí, sí, sí. desafortunadamente no pude estar en todo el estudio y le estaba preguntando a Bertica que si habían leído todo o la mayoría del capítulo 24 de Mateo. Eh, Pues creo que sí, por la alusión que hizo el pastor de Consuelito, de que decía que al final llegarán muchos que nos engañan. Sin embargo, por la pregunta que hizo Andrés, que también me causó bastante inquietud, ahí mismo pareciera como que encontramos la respuesta, o por lo menos encontré algo de razón o de respuesta a lo que Andrés preguntaba, ¿no? Está en el mismo capítulo de 24 de Mateo. Sí. El pastor lo leía 24:5, dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. No sé si, pastor, si leyeron más porciones de ese capítulo. Eh, No, 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 no. entonces me va a permitir leerlo y paro en el versículo 13, que es el que como que responde a lo que Andrés preguntaba, ¿no? Bueno, de pronto nos sirve como para dilucidar un poquito. Dice en el 6, algo que está pasando en la actualidad, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún este no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. O sea, ahí está hablando de nosotros los cristianos, los que estamos evangelizando. En el 10 dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas, lo que decía Consuelito, se levantarán y engañarán a muchos. El 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Más la respuesta que decía Andrés, no sé si será esa, dice en el 13, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces, o sea, como que el Señor nos dice a nosotros, claro, se va a presentar todo eso, engaño, eso, pero perseveremos, porque nuestro objetivo final es ser salvos y vivir eternamente al lado de nuestro Señor. ¿Qué tenemos que hacer? Perseverar. Gracias, Carlitos. Sí, sí, De sí, sí. acuerdo, gracias. Yo creo que el perseverar y en este tiempo, en oración y el perseverar, pero digamos que el contexto estábamos, por eso tal vez por eso no terminamos de leer el capítulo, Carlitos, que nos planteas. El contexto era, El mm, uso del nombre. más que hablar de las señales antes del fin, mirar el poder del nombre de Cristo. Ajá. Hay algo importante de lo que compartes, ¿no? En la porción que estabas leyendo, y es que de todas maneras, como el nombre de Cristo tiene poder, el nombre de Cristo tiene problemas, ¿no? Entonces, dice la palabra de Dios, que era lo que nos leía ahorita Carlitos antes del versículo 13. Perdón, ya. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y así como tiene problemas, que Carlitos tiene toda la razón en la solución. Aún en la dificultad, perseveremos en la palabra. Perseveremos, seamos constantes, sigamos escudriñando las escrituras. Mm, Estábamos hablando del poder del nombre de Cristo y tal vez de los beneficios, pero mirando la porción de la palabra, de acuerdo, el nombre de Cristo también tiene su lío, ¿no? Pero en el Señor perseverando y siendo constantes, tiene su recompensa, ¿no? El que perseverare hasta el fin, este será salvo. Entonces, gloria a Dios, porque así nos vaya mal, nos va a ir bien. Así es, pastor. Por difícil Así que esté el es. asunto, entonces vamos a seguir teniendo los beneficios del nombre de Cristo. Pero gracias, Carlitos, claro que sí, y qué bueno el aporte. Bueno,
me quedaría toda la noche mirándolos, pero... Hay algunos que nos han dejado ver, Bertica no se ha dejado ver, Juan Daniel, Andrés, Noemí, Noemí, ¿estás por ahí? Vertica que la quieren ver. Hola Andrés, hola, ¿cómo vas? Ujú. Qué pena, yo siempre salgo en la cama. No es pena, sino es el horario del estudio bíblico fresco, Andrés. Sí, Vertica, mire la que en la cama se aprende mejor. ¿Cómo están? Pero qué rico ver a Zaidita y qué rico ver también a Noralvita, que hoy nos acompañan por primera vez y pues de verdad bienvenidas y qué lindo tenerlas. Y ojalá cada vez se sumen más cuadritos hasta que tengamos cuadritos chiquiticos de tantas personas. Allá está mi Bertica, qué Hola, bueno. Bertica. Ujú. Carlitos, ¿cómo vas? Yo pensé que tenía la cámara ahorita. Hasta No, ahora. no. Noemí no tiene cámara, Juan Daniel tampoco. Yo aquí veo los Pero ahí leñaditos está, nomás. Miriamcita. Santi tiene cámara, pero se le ven solo los pelos. Está Goku. Está Sí. Yo no veo a Noralvita. ¿No vieron a Goku? También, Andrés. Noralvita estaba al Noralvita lado de... estaba de rojo Noralvita, atrás. déjate ver, Ana. Noralvita palpico. ¡Hola, señorita Pollito! Ah, Hola, Noralvita, ¿cómo vas? ¿Cómo te va? Hola, mi Bertica. Hola, mi pastor. ¿Qué hay? Bien, su merced, qué rico verla. ¿Está haciendo frío por allá? Un poquito. Que la veo Mucho. con chaqueta y toda la cosa. ¿Cuándo se deja ver, pastor? Toca después de la cuarentena, mi Bertica, Que porque cuando lo invitan a Vertica, cuando lo invita a Vertica, él les dice. Ah, él sabe que esta es la casa de puertas abiertas, no solo para él, sino para todos. así es. Ay, Gracias. Bienvenidas y Carlitos, bienvenidos. tiene problemas, Carlitos, porque vamos a llegar todos allá. No, todos. no son problemas, son bendiciones las que van a llegar. Amén. Entonces prepárese para todas las bendiciones. ¡Oh, qué bien! Después de la cuarentena, asado en la casa de Carlitos. Así es. O sea, es una cita. Les voy a decir lo que nos dice Luciana con muchas cosas. Ella tiene muchas ideas de pasear, de ir a piscina y dice, cuando se acabe esto, nos dice ella. Cualquier cosa, cuando se acabe esto. Entonces, cuando se acabe esto, claro que sí, bienvenidas y bienvenidos. Al fin. Hay una Para acá hacer el culto un día. Sí, toca hacerlo allá. Un día toca hacerlo allá, un culto campestre. Sí, un culto campestre. Rico. Carlitos, hay una porción que nos dice que nos hagamos como niños, ¿no? Noches. Belencita, hola. Buenas noches. Qué pena aquí como los erizos. Entonces por eso da pena como salir. ¿Y los erizos No, cómo está son? muy bien. Pero ¿qué más? ¿Cómo están todos? Muy bien, Belecita. Bien, Pero Belecita. Pesticos. quedé con la curiosidad de saber cómo son los erizos. Porque separados, porque se También. juntan. Ah, El más espelucado es Carlitos. Como yo. Y Alvarito y Mile, Están por allí, ya están escuchando, pero ocultos, como los erizos. ellos están como los erizos, entonces no salieron. Pero les mandan muchos saludos. Y mi Noemí está calladita, su merced, ¿por qué está tan calladita? No le han soltado la lengua todavía. No. Uy, Bueno. Y los Torres hoy nos dieron con el látigo de la indiferencia, no nos miraron ni un poquito. Solo Juli nos habló. Los Rodríguez. Los Rodríguez. ah, Están bravos. Pusieron una manito así. Miriamcita estaba, pero ya no está. Miriamcita estuvo. Los Rodríguez estuvieron. Ah, pero ahí hay un dedo bueno. Miriamcita está así abajito. Está Miriam hacia abajo de Andrés. Bueno, en la mía. Bueno, él depende, sí. Pero tiene la cámara y el micrófono apagado. Sí, pero igual los amamos. Nada, a todos, qué rico verlos.
De Están verdad repuestos. que me alegra cada vez que nos podemos reunir. Si no quedaron más dudas, yo antes de el relajo final, entonces vamos a orar. El Vamos a relajo orar para final. terminar este tiempo en oración. Vamos a Pastor, disponernos. una cosita. Señora, su merced, claro. Yo solo pregunto Dime. algo, pastor. ¿Es posible que después de que, como dice la niña de Carlitos, después de que pase esto, nos podamos seguir haciendo el estudio bíblico de esta forma? De esta manera. Claro, claro que sí. Sería muy bueno, sí, sí. Claro. Sí, porque esto ha resultado. Si vamos todos. Sí, todos en la casita tenemos de pronto todos. facilidad y no desplazarnos y no ponernos en riesgo. Claro que sí, claro. Yo creo que esto nos ha abierto los ojos respecto a cosas que no sabíamos hacer. Es bueno, porque en estudio bíblico, pues éramos 3 o 4 por mucho y esto nos ha permitido ampliar y tener como la tranquilidad de seguir compartiendo las buenas nuevas. Claro que sí, Mirellita, yo creo que hay muchas cosas que seguiremos haciendo por este lado y creo que nos facilita a todos y todos podemos compartir, me parece súper, pero claro que sí, su merced. Sí, sería muy bueno porque le evita a uno el desplazamiento por la noche, ¿no? Sobre todo, ¿no? Sí, 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 ¿no? Y además estamos... Sí, es que es eso, que muchas personas no vamos, es eso, es por el riesgo que se corre. Por lo menos por este lado, yo sé que por acá vivimos muchos, es muy solo salir uno de 7:30, 8 de la noche, no era... Sí, por ahí lo único que había gente era una iglesia cristiana que había por ahí, pero no hemos vuelto a ver nada. Nada, no, claro que sí, vamos a seguir implementando lo que el Señor nos ha puesto en el camino como una bendición. Sí. Tal vez hemos cerrado la iglesia presencialmente hablando, pero el Señor ha permitido que por este medio logremos seguir estudiando y me parece súper. Vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos y por lo menos otro ratico más seguiremos encerrados, o sea que nos seguiremos viendo por este medio. A todos, gracias, muchas bendiciones. Vamos a terminar en una oración. Voy a pedirle el favor a Cami que nos dirija en oración para finalizar. Y después... Ay, el alcohol. Señora. No, perdón, es que estaban buscando el alcohol y yo lo tengo aquí en el cuarto que le estaba limpiando todo a Claudia y Joana, entonces están pidiendo por allá el alcohol. Qué pena, qué pena. No, Consuelito. Un estudio bíblico con alcohol. No, es que eso es un proceso cuando ella entra aquí al apartamento, eso es con protocolo y todo, porque toca, y las ya voy ahorita. Me toca ir ahorita a lavar uniformes, porque toca aparte y todo. Pero fíjate que en las casas donde hay personas dedicadas a la salud, es donde más cuidadosos son. Y donde existe lo que dice Consuelito, protocolos para los que no estamos dedicados a la salud, entonces somos un poquito más descuidados. Sí. Entonces un día esto nos reunimos para saber de qué sirvieron nuestras profesiones en la cuarentena. Eso, sí. Me quiero desahogar para decirles que la mía no sirve de nada. Bueno, vamos a orar, vamos a pedir por acá. Puede montar asesorías por este medio. ¿Qué va? La gente no quiere pleitos ahora y no hay dónde meterlos. Vamos a jugar un día de estos al barco y nada más hay 10 cupos. ¿A quién echan primero al agua? Y yo les digo pues que yo no soy abogado, sino que soy pastor para que tengan algo de consideración conmigo. Bueno, Cami, vamos a terminar en oración, gorda. No tienes micrófono, perdóname. Hola, Carmen. Estaba sin micrófono. Bueno, Señor, te damos muchísimas gracias, Padre bueno, por esta noche preciosa, Señor de la gloria, que nos has permitido compartir con los hermanos en armonía, porque aún hoy nos enseñabas que cuando nos unimos en tu nombre, Señor, también tú estás en medio nuestro y traes bendición y vida eterna.
Gracias por todo lo que nos enseñaste esta noche, Señor, pero especialmente por recordarnos que tu nombre tiene esa hermosa connotación de ser el Salvador y que el Cristo es el ungido. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Salvador ungido. Gracias, Salvador Mesías, que has venido a nuestras vidas para salvarnos. Porque en tu nombre, que es sobre todo nombre, Señor, nuestras rodillas son las primeras que se doblan, Señor, esperando agradarte a ti. Gracias, Señor Jesús, por la esencia maravillosa de tu nombre, porque tu nombre no solamente nos da cosas, Señor, como la salvación, como la sanidad, como los milagros, Señor, como el poder echar fuera demonios, sino que también nos enseña el cuidado que tenemos que tener, Señor, de apartarnos de la iniquidad cuando invocamos tu nombre, Señor, y de recordar, Señor, que tu nombre, Señor, es un nombre sagrado. Gracias, Señor, porque nos enseñaste también que es importante que en tu nombre, Señor, que hemos sido santificados y justificados y lavados, Señor de los cielos, nosotros hagamos todo, tanto de palabra como de hecho, Señor, y que demos gracias en todo al Padre en tu nombre, Señor Jesús. Hoy te damos gracias por la vida de cada uno de quienes hemos tenido el privilegio de estar esta noche aquí en medio tuyo, Señor, y en tu nombre aprendiendo, compartiendo, manifestando, Señor de los cielos, nuestros anhelos, nuestros sueños, nuestra alegría de vernos, Señor. Gracias por cada familia, papito, que has traído en esta noche a este estudio bíblico. Gracias, Señor, porque uno a uno, Señor de los cielos, nos fuimos uniendo y nos fuimos sumando, Señor, a la familia tuya, Señor, para escuchar de ti. Gracias porque absuelves nuestras dudas y porque nos ayuda, Señor, a entender cada día más la magnitud, Señor de los cielos, de tu amor al entregarnos a tu Hijo Jesucristo, para que aún su nombre, sobre todo nombre, fuera el nombre que nos permite ver las bendiciones en nuestra vida. Gracias porque aún como Carlito nos compartía, ya cerrando el estudio bíblico, Señor, también tu nombre tiene una importancia en términos de a veces no ser muy queridos o muy amados por el mismo nombre tuyo, Señor, por aquellos que no quieren hacer el bien ni quieren seguirte. Enséñanos también a ser valientes y con denuedo, Señor de los cielos, a predicar tu palabra en tu nombre. Te damos gracias, Señor, en el poderoso nombre de Jesucristo nuestro Señor, y bendecimos cada casa, cada hogar, cada familia, cada circunstancia, Señor de los cielos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. 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 A todos, el domingo tenemos un culto especial para las madres. De una vez aprovecho la oportunidad, porque el domingo estará grabado el culto. Aprovecho la oportunidad para bendecirlas a todas, que el Señor las bendiga, que el Señor les regale todos los anhelos de sus corazones, que sean muy consentidas por sus esposos, por sus hijos, por los nietos, por todo, y que sea un día especial de verdad. Tal vez va a ser un día de la madre diferente. Varones, a portarse bien, a cocinar, a hacer algo rico y a cuidar bien a sus... Pedir a sus algo mamitas. rico, qué caramba. No, Yo tengo, pastor, yo tengo el privilegio de tener a mi mamá, a mi suegra, a mi esposa y mis dos niñas acá. Sí. Carlitos, Es una tienes no bendición. solamente el privilegio, sino tienes un problema porque tienes que cocinar muy bien. Porque además, Bertica, Belencita, y me imagino que Mile tiene una mano excelente para la cocina, así que No, tienes un lío ahí en la casa. Pero gloria a Dios que tienes a tu suegra, a tu mamá. yo cocino en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermano. Ahora sí, la arreglamos. Creo que hay otros con más problemas por el lado de los Torres, no sé. Creo que hay dificultades. Si no pido el domicilio... No, tiempo- yo en el nombre de Jesús, que el domiciliario no le pase nada. Mire, les digo algo. Si el Día de la Madre normal, los restaurantes están complicados, el día domingo va a ser un lío para los domiciliarios. Sí, nosotros vamos a celebrar Sí, mañana. nosotros lo vamos a celebrar el lunes. Mañana y el lunes. No se confíen, De acuerdo. más bien busquen un plan B, ¿oyeron? Busquen un plan B porque la cosa está. Pero por ahora que tengo la oportunidad de verlas, de verdad que el Señor las bendiga a la distancia. Un abrazo grande a todas las mamás.
El Señor sabe cómo las queremos a todas y que el Señor las bendiga grandemente. Es un Día de la Madre diferente, pero va a ser muy especial. De verdad, Belencita, Amén. Betica, Consuelito, a Mireya, Gracias, a pastor. Noralvita, a Aida, a Noemí, a Miriancita, ¿por qué se me escapa? Rosy. Rosy, La Gracias, pastora, de verdad que el Señor las bendiga a Carmen, todas. se le olvidó la alguien. pastora, Ay, la Carmencita, pastora. Carmencita, mi Carmencita, Gracias, no la Carmen Carmencita. Judith, Carmen Por eso, Judith. Carmencita la mía, no la de Aida. Y el Tu Señor mamita, pastor. a todas, de verdad, de corazón, les deseamos un feliz fin de semana, que sus hijos se porten como una maravilla, como los angelitos que son, que Amén. sus esposos se porten como los varones y reyes de la casa que son, y que sus yernos, ¿serían? Yernos. Y nueras. Nueros, yernos que se porten bien, No era. pero que tengan un día bendecido. Que el Señor las Amén. guarde, las cuide. Son las mejores mamás que yo conozco, porque conozco más, y no crean, las otras que conozco son terribles, pero ustedes son las mejores. Entonces, muchas bendiciones. Y nada, ahora sí quedan en libertad de despedirse.